Compañeras y compañeros legisladores, esta propuesta, estos dictámenes, sin duda, tienen muchas virtudes. Entre ellos, el planteamiento de los certificados de energías limpias, en donde hubo casos muy exitosos, como el del Reino Unido, en donde en una década creció en un 500% las energías limpias. Sin duda también un impulso a la generación distribuida, a trabajar con más paneles solares. Hay temas que sin duda son valiosos en este dictamen. Y yo estoy convencida de que México requiere más energéticos y los necesita también más baratos. Tener más energía y que sea más barata va a repercutir en un mejor desarrollo industrial, no tengo duda. Pero también, y si bien estoy a favor de este dictamen, en congruencia no puedo dejar de señalar la reserva que he presentado. Presenté una reserva a este dictamen porque existen 2 millones de mexicanos y mexicanas que no tienen acceso a la energía eléctrica, porque hay más de 18,500 escuelas en nuestro país donde no hay energía eléctrica. Y a veces nos debaten aquí de iPads e Internet, cuando no hay ni siquiera energía eléctrica en miles de comunidades y de localidades de alta marginación. Para darnos algunos datos, en el año 2010, arriba del 4% en carencia de electricidad se encontraban Oaxaca, Guerrero, Durango, y cerca estaba también Baja California Sur, con casi el 3%, y donde 1 de cada 10 escuelas no cuenta con energía eléctrica. Senadora Gabriela, ¿le acepta usted una pregunta a la senadora Dolores Padierna? Sí, adelante, tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos para formular la pregunta. Compañera senadora, hace apenas año y medio ustedes estaban en el gobierno, tenían la presidencia de la República y presumían de la CFE como una empresa de clase mundial y hablaban de una cobertura superior al 98% en el territorio nacional. En año y medio ya cambiaron las cosas tan radicalmente con los nuevos datos que está dando. ¿Cuál sería la razón? Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra, senadora Gabriela Cuevas. Gracias, senador. Los datos que usted comenta, senadora, siguen vigentes. México tiene una alta cobertura en distribución de energía eléctrica del 98.5% según los datos oficiales. Y digo según los datos oficiales porque según algunos datos de organismos internacionales tenemos, por ejemplo, un 6% de la población que ni siquiera tiene acta de nacimiento. Entonces, los datos oficiales que podamos tener son relativos. Pero aún pensando una cobertura del 98.5%, se traduce en 2 millones de mexicanas y mexicanos que no tienen energía eléctrica. Eso es lo grave. Ahora, este dictamen sí tiene un planteamiento al respecto, pero presento esta reserva porque me parece que no es suficiente. Y que creo que nuestra obligación no es quedarnos en este discurso entre lo deseable y lo posible, sino trabajar por lo que necesita México. ¿En qué consiste esta reserva? Se plantea en el dictamen, y me parece que se plantea, insisto, parcialmente bien, no estoy hablando en contra de él, pero me gustaría que fuera mucho mejor. Se plantea un fondo de electrificación. La propuesta que he presentado, esta reserva, tiene que ver con crear no uno, sino 2 fondos. Un fondo de acceso universal eléctrico, con el que pueda ver claramente la infraestructura que se necesita. E infraestructura puede ser desde postes y cables hasta paneles solares, pero también crear un fondo de servicio universal eléctrico dedicado al suministro y donde claramente tenemos que buscar cómo atender a las personas que se encuentran en esta marginación y que si bien hay artículos de este dictamen que lo contemplan, me parece que es necesario incorporarlos en un fondo porque esto le daría mayor transparencia, mucho mayor claridad en su aplicación, tendría un comité técnico, tendría reglas de operación y sin duda esto haría que los recursos de las y los mexicanos estén mejor ocupados.
Y otro tema que me parece también muy importante es que aquí hablamos con palabras técnicas. E insisto, aquí hay en esta ley, sí estoy segura que va a haber un gran desarrollo industrial, pero me gustaría también que hubiera desarrollo humano. Y no podemos seguir pensando en leyes que no hablen de personas de carne y hueso y de niños y niñas que tienen enfermedades respiratorias porque están respirando la leña que usan para cocinar o para calentarse. Eso no es admisible en el México del siglo XXI. Y parte también de lo que buscamos en esta reserva es incorporar un concepto que además no es nuevo en el mundo, lo usa España, lo usa la India, lo usa también Perú, Guatemala, que es el de las tarifas sociales. Sí existe cierta consideración y está, me parece claro en algunas partes del dictamen, pero no en todas. La solicitud en esta reserva es que incorporemos el término de tarifa social, donde podamos, insisto, humanizar una propuesta que hoy favorecerá a la industria, favorecerá al desarrollo, pero no me queda claro que favorezca a los más marginados de nuestro país. Es cuanto. Interesante que nosotros podríamos compartir, toda vez de que la propuesta que hacen en el dictamen de un fondo de servicio universal eléctrico que se integraría con el excedente de ingresos que resulta de la gestión de pérdidas técnicas en el mercado eléctrico mayorista, pues genera mucha incertidumbre. De acuerdo a los especialistas, las pérdidas técnicas en el mercado eléctrico mayorista, pues la diferencia entre lo que se factura y lo que se pierde en la red de distribución. ¿Cómo se va a recuperar en la red de distribución esa pérdida que es irrecuperable en muchos casos? Esa no es la pregunta. Yo creo que esto, pues en realidad no va a crear ningún fondo que permitiera el servicio universal eléctrico, pero sí en el planteamiento que usted hace de crear un nuevo fondo será mejor tener certeza de dónde vendrían los recursos para fondearlo y con ello el planteamiento de la tarifa social, que efectivamente es un planteamiento que podemos compartir plenamente. Gracias, senador. El planteamiento que tiene la reserva tiene que ver precisamente también con esa forma de entregarle recursos a estos fondos, si no serían letra muerta. El espíritu también de que sean un fondo tiene que ver con que los tengamos claros en el presupuesto de egresos de la Federación. A quienes nos ha tocado trabajar en la Cámara de Diputados sabemos de la importancia que existan partidas específicas, etiquetadas y con reglas de operación. Además, ¿qué es lo que también se propone en la reserva? Que el fondeo no solamente sea fondeo público. Si tanto estamos hablando en esta nueva legislación de lo importante y que, insisto, personalmente comparto, de que participe el sector privado en el desarrollo energético en nuestro país, también me parece que hay que participar con responsabilidad social. No solo por estos remanentes, sino también generando responsabilidad social, y la propuesta tiene tanto la posibilidad, de, si fuera aprobada claramente, de recibir financiamiento del PEF y financiamiento también de la iniciativa privada de las empresas, que además no les generaría tampoco mayores problemas. ¿Por qué es importante esto? Insisto, porque si lo vemos solamente en una lógica de mercado, no existe forma de costear la infraestructura para estos 2 millones de mexicanos y mexicanas. En porcentaje, el 1.5% no suena mucho, 2 millones de personas, hay países que no los tienen siquiera como población y que, insisto, las consecuencias en salud y en educación para los niños y niñas en estos hogares se traduce en que no tengan luz para estudiar, se traduce en enfermedades pulmonares que pueden llegar hasta ocasionar cáncer, se traduce en que estén marginados de todo lo que pasa en nuestro país, no tienen radio, no tienen televisión. Ojalá, compañeras y compañeros, haber usado este tiempo de hablar a favor de un dictamen pueda servir para convencernos a todas y a todos de impulsar una propuesta por el desarrollo de la gente a la que representamos.